Bueno, muy bien. Iniciamos con esa transmisión a través de Facebook Live, a través de nuestras redes sociales de la Universidad de Santander, Campus Cúcuta, en este día agradable, jueves 2 de abril. Por supuesto, para todas nuestras sedes, un saludo muy cordial para Bucaramanga, Valledupar, Bogotá y por supuesto para todo el mundo que a esta hora nos ven del Facebook Live, nos ven a través de esta importante herramienta de comunicación de la Universidad de Santander Campus Cúcuta. Pues hoy estamos en este ambiente agradable con el programa de terapia ocupacional porque nos vienen por supuesto, a contar y a hablar un poco de la jornada de actualización en el aprendizaje experiencial en la intervención de terapia ocupacional. Y pues quiero presentar un poco para todos nuestros amigos seguidores en las redes sociales que van entrando a esta hora en sintonía, por supuesto, a través de esta plataforma importante como es Zoom. En este momento tenemos 58 personas conectadas de diferentes programas, especialmente el programa de terapia ocupacional, que han llegado a esta hora, a esta cita importante, a esta jornada de actualización, el aprendizaje experiencial en la intervención de terapia ocupacional. Así que a esta hora de la tarde saludamos a Jennifer Silva, profe que hace parte del programa de terapia ocupacional, especialista en intervenciones psicosociales, facilitadora internacional del aprendizaje experiencial en terapia ocupacional. Bienvenida, profe, buenas tardes a esta importante herramienta del Facebook Live que realiza la Universidad de Santander. Bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes, Omar, muchas gracias. Contenta de estar aquí en esta noche con todos. La verdad es que es un espacio muy importante para la academia, para la formación, y esperamos que se cumplan las expectativas, que se pueda aprender. El reto que tenemos hoy día como terapeutas es seguir creciendo en nuevas formas de intervención, en nuevos procesos, en nuevas acciones, y bueno, el aprendizaje experiencial nos brinda esta herramienta, nos permite llegar a muchos escenarios. Por eso pues estoy muy contenta de ver también la cantidad de participantes que están aquí en esta noche. Vemos también algunos docentes por ahí, colegas, compañeros de otras universidades y de trabajo que se han unido, y qué bueno que podamos compartir en esta tarde experiencias, quizás a través de una plataforma un poco convencional, pero también a través de los medios y de estos contextos virtuales se pueden generar grandes aprendizajes. Muy Entonces, bien, bienvenidos. Muy bien, pedimos a todos los participantes en esta tarde y noche en la Universidad de Santander, a través de esta herramienta importante como el Facebook Live, que mantengan sus micrófonos apagados en esta plataforma de Zoom. Vamos a iniciar y a saludar también a la profe Marci, que a esta hora está conectada con nosotros en esta importante intervención que hace terapia ocupacional en la jornada de actualización. Bienvenida, profe Janet. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Omar, por este espacio tan maravilloso que nos está permitiendo. Estamos innovando en nuestra virtualidad. De verdad que estamos cumpliendo a cabalidad con toda nuestra programación y con todos nuestros cronogramas que teníamos establecido para este semestre del 2020. Muchísimas gracias a las TICs y de la Universidad de Santander porque nos ha permitido estos espacios de esta plataforma tan maravillosa para poder llegar a cada uno de ustedes con esta jornada de actualización del aprendizaje experiencial en la intervención del terapeuta ocupacional. Bueno, muy bien, profe Jennifer, ¿cómo se va a manejar esta jornada de actualización? Que además, como lo dice la profe Marci, estamos innovando, estamos migrando a otros espacios, especialmente a este virtual que nos tocó, pero sin duda es una experiencia muy rica, muy enriquecedora, profe Jennifer Silva. Vamos a desarrollar algunos momentos de interacción. Entonces, para ello, pues vamos a hacer uso del micrófono. Solo en los momentos que... Entonces, sí, como acuerdo de hoy noche, creo que es importante poder silenciar todos los micrófonos, que si algún estudiante está conectado y tiene otras páginas abiertas, pueda cerrarlas en este momento para que ello no interfiera con el proceso de comunicación y no se ponga de pronto la plataforma un poquito lenta. Entonces, si tienen WhatsApp, el correo y otras páginas de internet abiertas, es importante cerrarla en este momento y que así podamos desarrollar muy bien este proceso. Entonces vamos a necesitar también de unos materiales muy sencillos. Aprovechamos que no hemos entrado en materia
directa para solicitarles a todos los participantes que puedan tener ahí a la mano 3 hojitas blancas, que las puedan tener, y unos marcadores. Marcador, si hay rojo, si hay amarillo y si hay verde, si lo tienen en el momento lo pueden hacer, si no, con las herramientas que tengan, con los recursos que tengan. Entonces vamos a darnos este espacio de unos 2 minuticos para que los participantes puedan también conseguir estos recursos, 3 hojas blancas y unos marcadores, marcador rojo, marcador amarillo y un marcador verde. Entonces se necesita... Sí, muy bien. A esta hora pues empezamos saludando a las redes sociales conectadas, que siguen llegando conectados a través de esta plataforma Zoom, ya 74, y por supuesto los que llegan a través de la plataforma de Facebook Live. Bienvenida, Jennifer, continúe con su intervención. Muchísimas gracias, Omar. Entonces vamos a darles ese espacio de 1 minutico para que puedan, los que de pronto no lograron acceder. Puedan buscar material y mantener silencio sus micrófonos. Damos un saludo también a todas las docentes y a los graduados que ya están por ahí también, varios estudiantes que nos acompañan actualmente, y estamos muy contentos en esta noche de poder transmitirles este espacio de aprendizaje desde esta plataforma. Realmente ha sido un reto gigante para mí el poder llegar a través de este medio también con esta capacitación, con esta jornada de actualización, porque se había previsto desde el principio hacerlo teórico-práctico, pero dadas las circunstancias, bueno, no hay limitantes tampoco, todo está en poder innovar, en poder resurgir, reinventarnos, y así que esperamos que esta experiencia que ustedes vayan a tener como participantes de esta jornada sea significativa, realmente les aporte a su formación, a sus procesos terapéuticos, les aporte a su desarrollo profesional, personal, porque de eso vamos a hablar un poquito en el... Bien, todos los participantes, les recuerdo que vamos a necesitar 3 hojitas blancas, 3 marcadores, uno rojo, uno verde y uno amarillo. Si no los tienen, solamente con el marcador negro. Entonces vamos a avanzar la agenda en esta noche. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es una galería interactiva. Vamos a hablar de las generalidades del aprendizaje experiencial, de cómo se da el proceso directo del aprendizaje, el entrenamiento que se debe recibir como facilitadores en aprendizaje experiencial, unas actividades de entrenamiento que se establecieron, y vamos a finalizar con la intervención del terapeuta ocupacional desde el aprendizaje experiencial. Entonces esa es la agenda para esta noche, para que todos ahí la vayan conociendo. Vamos a ir avanzando porque el tiempo tampoco no es nuestro mejor aliado. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con una filosofía en esta noche, la filosofía del encuentro de hoy. Básicamente les voy a pedir el favor de manera muy ordenada que el participante que desee hacerlo por el chat o lo puede manifestar. Vamos a empezar de forma organizada, vamos a hacerlo con los docentes y vamos a referir, activamos el micrófono, referimos qué significado tiene esa imagen para nosotros desde nuestro rol, qué significado tiene esa imagen desde nuestro rol como docentes y como terapeutas ocupacionales. Entonces, algún docente que esté ahí que nos pueda dar el aporte. Vamos a activar los micrófonos, entonces pedimos para que todos estén en orden, ¿vale? Bueno, profe Jennifer, creo que es complicado con el tema de los micrófonos.
Bueno, la profe Jennifer, estamos en esta jornada de actualización del programa de terapia ocupacional, por supuesto, metodología del aprendizaje experiencial en la intervención de terapia ocupacional, a esta hora a través de las plataformas virtuales Universidad de Santander, Campus Cúcuta, y de esta plataforma que hemos utilizado en este momento llamada Zoom, para todos nuestros estudiantes, para los docentes, graduados que llegan a esta jornada de actualización que está dictando nuestra docente de la Universidad, Jennifer Silva, a esta hora de la tarde en UR Radio Cúcuta. Entonces vamos a escucharla, a ver si podemos escuchar a la doctora Jennifer Silva. Bueno, para todos otra vez, por favor, silenciamos micrófonos. Realmente hay mucha... Todos los micrófonos, ¿no? Por favor, silencien los micrófonos. Bueno, vamos a ver cómo podemos realizar este ejercicio. Es complicado siempre cuando no silencian los micrófonos. Sí. Sí, no. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, para hacerlo un poquito más interactivo. Entonces yo voy a ir seleccionando un estudiante o un integrante de este grupo. Profe, está en silencio su llamada. Sí, ok. Vamos a seleccionar participantes para que no se pueda generar interferencia durante el momento de interacción con el público. Entonces voy a ir refiriendo los nombres de los participantes que van a dar su aporte. Entonces en este momento mencionaba que a la profe Mayra González, la veo por ahí está, muy linda, hola. Vamos a dar un aporte frente a esa imagen. ¿Qué significado tiene para usted esa imagen frente a su rol como docente y como terapeuta ocupacional? Los demás participantes van a ir pensando también. Esta me refleja lo que es organización, me refleja estrategia, refleja, sí, organización y estrategia. O sea, si usted es organizado, tiene una buena estrategia. Excelente, profe Mayra, muy bien. Vamos a seleccionar por aquí a la doctora Daisy. La acabo de ver por ahí. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, efectivamente, estructuración y organización. Sin embargo, yo le daría organización de colores, por ejemplo. Ajá, ok. Muy bien, vamos a preguntarle también a Laura Herrera, ¿qué significado tiene esa imagen en su rol? En su rol como estudiante y como terapeuta en formación. Bueno, como terapeuta, pues que todo debe tener un orden y que pues también nada puede ir, digamos, como fuera de su lugar, ¿no? Todo tiene que ir muy centrado a lo que es y pues darle el uso indicado, por así decirlo. Ok, muchísimas gracias. Y voy a avanzar aquí a la siguiente diapositiva. Otra imagen muy similar. Entonces vamos a elegir a otra persona del público que nos acompañe en esta noche. La doctora Mónica Fuentes. Vamos a ver qué aporte nos puede brindar. Frente a esa imagen, ¿qué significado tiene esa imagen para usted, doctora Mónica, frente a su rol? A ver, muy buenas tardes para todos. Me encanta, estoy orgullosa de ver cómo avanza todo y cómo podemos, a través de la tecnología, romper paradigmas. De esto, ¿qué pudiera decir? Unificación de ideas, diversidad. Excelente. Y formas. Muy bien, doctora Mónica. Ya nos vamos acercando un poquito más a los procesos que queremos hablar en esta noche. Vamos a preguntarle a dos participantes más, a Nini. Nini, la veo por ahí. Nini Joana. Sí, profe, así estoy.
Pues para mí veo, a ver, clasificación, variedad, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta en cuanto a nuestra intervención, las características que son diferentes y pues la unión. Ok, excelente, muy bien. Por aquí está, a ver, un egresado que vea, María Fernanda Vaca. Está por ahí un egresado, un graduado. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Primero que todo, pues es un gusto poder participar de este encuentro. Para mí refleja, ¿qué me da a entender esta imagen que estoy observando? Es la manera como replanteamos diferentes estrategias a partir de lo que nos ofrece el medio para poder escoger una de ellas. ¿Listo? Porque podemos observar que hay diferentes modas, encontramos tenis, encontramos zapatillas, encontramos variedad donde está la imagen de los zapatos, donde están todos juntos. Entonces, esa manera como yo tomo las diferentes estrategias que me brinda el medio para poder unificarme a una e implementar esa. Muy bien, muchísimas gracias a los participantes en esta noche. Básicamente quería empezar con esta imagen para sensibilizarnos un poco frente a esa necesidad que tenemos como terapeutas de innovar, de ser creativos, de entender que hay múltiples posibilidades, porque creo que esta cantidad de zapatos nos brindan a nosotros un sinnúmero de posibilidades de llevar a cabo procesos de intervención desde terapia ocupacional. También se hace una metáfora muy importante que tiene que ver con los zapatos, ¿cierto? Estar en los zapatos de otra persona. Y por favor, vamos a silenciar los micrófonos. Por favor, Alexia. También les decía de la importancia que tiene para nosotros como terapeutas el ser creativos, el ser recursivos, el poder tener claro que tenemos muchas posibilidades para intervenir, que no hay una sola forma de hacer las cosas. De hecho, hoy estamos aprendiendo esto, que a través de un medio virtual podemos también generar procesos de formación. Y eso es un avance significativo para nosotros. Entender que definitivamente la terapia ocupacional es una de las profesiones más humanas que hay, que tenemos que tener una sensibilidad y un respeto por el otro, una empatía, y eso son habilidades muy básicas que nosotros como profesionales también tenemos que tener. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de el aprendizaje experiencial como metodología de intervención para la terapia ocupacional. David Cole en 1984 es el pionero. Este autor es uno de los emergentes o de los precursores del aprendizaje experiencial y nos brinda un aporte importante en cuanto a procesos de enseñanza-aprendizaje, y nos dice que el aprendizaje experiencial es ese proceso en el cual se crea aprendizaje a través de la experiencia. Entonces, David Cole, ¿sí?, nos plantea una teoría desde el construccionismo, parte desde esas teorías que vienen surgiendo desde hace mucho tiempo en cuanto a procesos educativos, en cuanto a los modelos educativos muy activos, de una pedagogía muy activa, y me dice que el aprendizaje Vamos a ver, perdimos la comunicación con la doctora. Vamos a ver si volvemos. Buenas noches. Sí, ya la escuchamos nuevamente, sí. Profe, ya la escuchamos nuevamente. Continúa con su intervención. Ok, entonces estábamos hablando de John Dewey de David Cole como ese pionero. Nos establece bases de una de vida significativa de la orilla,
y vamos a hablar de el aprendizaje experiencial primero como filosofía de vida. Entonces, nosotros desde que nacemos estamos aprendiendo a través de múltiples experiencias. Desde cuando somos niños, el hecho de tener ese contacto previo con nuestra mamá, ¿sí? De entender los estímulos, de recibir un proceso de estímulos desde el medio, ese input sensorial que luego se transforma, se modifica y da unas respuestas donde genera un aprendizaje en el niño, y nosotros desde bebés estamos realmente aprendiendo. Entonces el aprendizaje experiencial es visto como una filosofía de vida donde aprendemos de nosotros y también aprendemos de las experiencias y también aprendemos de las experiencias de los demás. Pero en esta noche quiero que ustedes se acuerden cómo aprendieron a montar cicla. Y Jennifer, bloqueó el audio. Ya. Ya, sí, señora. Ya, ok. Entonces hablábamos del aprendizaje como una filosofía de vida, donde nosotros tenemos que recordar que desde muy pequeños aprendimos muchas cosas, y eso lo aprendimos fue a través del hacer, de una experiencia que nos favoreció, nos aportó un proceso de aprendizaje. Entonces muchas veces lo vemos como una metodología, pero realmente es una filosofía de vida. Todo lo que hacemos y todo lo que nosotros vivimos son experiencias que nos dejan valiosos aprendizajes. El problema es que a veces hay proverbios chinos que dicen uno de las experiencias aprende. Es que uno de las experiencias aprende y aprendemos, pero en ocasiones no aprendemos de esa experiencia. ¿Por qué creen que no aprendemos de esa experiencia? Porque en algunos casos la vida se nos hace difícil aprender de las experiencias propias o de las experiencias de los demás. Entonces la profe Adriana Torres, que está por ahí también y la saludamos en esta noche. ¿Por qué cree, profe, que en ocasiones nosotros no aprendemos de la experiencia? Nos pasan las cosas y no aprendemos de ellas. Muy buenas noches, Jennifer. Pues la verdad, yo creo que si las personas no aprenden de la experiencia es porque son masoquistas, ¿verdad? O sea, debemos aprender de la experiencia para no cometer los mismos errores. Entonces, yo creo que esto es un proceso de aprender y también de desaprender, ¿no? Y de volver a reaprender, ¿sí? Excelente. De todo lo que vivimos diariamente, de todo lo que trabajamos, todo lo que hacemos dentro de nuestro desempeño ocupacional, ¿sí? Dentro de los diferentes roles que hacemos en nuestro diario vivir. Entonces yo creo que en ocasiones no aprendemos es porque esa experiencia no fue significativa para esa persona. Ok, muy valioso su aporte, profe. Zaida Vera, vamos a saludar a Zaida Vera y nos va a contestar esa pregunta. Zaida, ¿por qué cree que en ocasiones no aprendemos de las experiencias vividas o de las experiencias de otros? Bueno, buenas noches para todos. Pues creo que la experiencia es lo que le genera, pues como tal, al ser humano ese proceso de aprendizaje significativo, pero digamos que se encuentra como un cuestionamiento que va más por la parte interna cuando la persona decide no, digamos, interiorizar ese aprendizaje adquirido o esa situación vivenciada para poder reestructurar una acción que le permita, si bien, digamos, apoyar ese desempeño funcional en los roles que desempeña. Excelente, Zaida, muy bien, muy bien. Ya nos vamos acercando un poquito más a esos conceptos. Vamos a preguntarle a la profe, a ver, aquí está Lady Cuello. ¿Por qué a veces no aprendemos de la experiencia? ¿Sí? ¿Me escuchan? Buenas noches. Allá abierto para la profe Lady Cuello para que haga la intervención. ¿Me escuchan? Sí, señor. Profe Lady, ¿por qué a veces no aprendemos de la experiencia?
¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, profe. Ok. No, la profe Lady creo que no nos ha escuchado. Bueno, no, básicamente... La profe Lady no tiene comunicación, sí. Tiene comunicación. Bueno, básicamente acercándonos y retomando los aportes de las participantes, nosotros no aprendemos de la experiencia que nos ha sucedido o de las experiencias de los demás porque no generamos procesos de reflexión conscientes. Entonces aquí intervienen unos procesos cognitivos supremamente importantes, ¿sí?, que nos van a permitir reflexionar conscientemente de esa experiencia que acabamos de tener. Vamos a pedirle el favor a los participantes, por favor. Y otros terminan pagando una tarifa que como porcentaje. Entonces no aprendemos de la experiencia porque sencillamente no reflexionamos acerca de esas actitudes, de esos comportamientos o de esas situaciones que acabamos de vivir. Entonces la filosofía de vida es que en esta noche quiero invitarlos a que de todo lo que hacemos diariamente generemos un proceso de reflexión consciente donde intervienen unos procesos cognitivos donde nosotros debemos, ¿sí?, desde esa capacidad cognitiva que tiene nuestro cerebro de poder reorganizar, reinterpretar mis acciones y generar una respuesta o asimilar unos conceptos frente a mi comportamiento diario. Entonces, el aprendizaje experiencial es una filosofía de vida. Siempre vamos a estar aprendiendo, pero para que podamos aprender necesitamos generar una conciencia y reflexionar de lo que acabamos de hacer o de lo que acabamos de vivir. El aprendizaje experiencial como metodología, hablábamos del aprendizaje como una filosofía de vida. Ahora vamos a hablar del aprendizaje como una metodología que facilita procesos de enseñanza, ¿sí?, que nos permite llegar a muchos espacios de intervención valiosos para la terapia ocupacional. Entonces, les hablaba un poquito cuando mencionaba a David Cohn en la definición del aprendizaje experiencial, y básicamente lo que tenemos que tener muy claro es que el modelo educativo tradicional cambió, y a partir del siglo XX comienza una corriente muy fuerte, ¿sí?, educativa, donde empieza un nuevo modelo educativo desde una pedagogía mucho más activa, desde una pedagogía constructivista, y por eso ustedes están viendo aquí unos personajes ya muy conocidos para nosotros como terapeutas ocupacionales. Hablamos específicamente de John Dewey, fue el pionero en establecer el proceso del aprendizaje del constructivismo, fue uno de los pioneros en ese caso en generar esta teoría, y John Dewey básicamente me establecía que el niño debe aprender desde la experiencia, ¿sí?, y no desde procesos de escuchar o de entender lo que le está diciendo un docente o un maestro, sino que el niño debe involucrarse y debe ser un sujeto activo, constructor de ese proceso de aprendizaje. Entonces el modelo realmente avanzó, el modelo pedagógico, y ahora hablamos de una educación mucho más libre, ¿sí? Hablamos de una educación mucho más humanista. Por eso aquí vemos también a Vygotsky, hablamos de Piaget, porque definitivamente en los procesos de aprendizaje y de enseñanza intervienen teorías del pensamiento. Entonces aquí hablamos de que no es solamente que se adquiera un conocimiento, sino que a través del funcionamiento cognitivo, a través de la experiencia, del contacto físico, a través de esas condiciones del medio que me brindan un estímulo, y conectado con esos procesos cognitivos, entonces el estudiante o el niño o el educando pueda generar aprendizajes significativos. Por ahí decía alguien el aprendizaje significativo. Entonces, cada ser humano realmente tiene un proceso de aprendizaje diferente, ¿sí? Lo que nos plantea Piaget es que básicamente se involucre al niño, ¿sí?, a través de esa experiencia, para que él construya el aprendizaje desde su propia interpretación.
aquí hablamos también de que el aprendizaje no solamente interviene en unas teorías del pensamiento, sino que se necesita realmente una interacción con un medio. Entonces aparece Vygotsky, que ustedes ya muchos lo han leído. Vygotsky nos habla de que se aprende cuando interactuamos con otros, pero también hay otros referentes teóricos en la metodología del aprendizaje experiencial, y es Paulo Freire. Paulo Freire, como uno de los pedagogos del siglo XX que generó un impacto en la educación, y hablaba de procesos de diálogo, de cómo no solamente aprendemos desde nuestra cognición, desde la reflexión, desde la interacción, la asimilación, la acomodación o de la interacción con otros, sino que también desde esa conversación y ese diálogo que es importante que exista entre los docentes o entre el profesor y el estudiante. Entonces, creo que el modelo de enseñanza, el modelo pedagógico de la UDESC está muy articulado con esta teoría del constructivismo. Somos constructivistas porque buscamos eso, que el estudiante tenga voz, tenga voto, que el estudiante sea un sujeto activo en la construcción de su propio aprendizaje, que no sea solamente un sujeto pasivo, como quizás en algún momento lo trabajó la educación tradicional, ¿sí? Donde había un emisor y un receptor. El estudiante recibía el mensaje y no generaba esos procesos de diálogo, de crítica, de reflexión, de inferencia, de análisis, de argumento, sino que se convertía en ese sujeto pasivo. Y también citamos aquí en este momento a Ausubel, David Ausubel, desde el aprendizaje significativo. Hay procesos de aprendizaje cuando la persona le da un significado, cuando adquiere un valor para esa persona, cuando, por ahí lo decía Zaida y la profe Adriana. Albert Einstein nos decía que el aprendizaje es experiencia y que todo lo demás es información. Entonces, el aprendizaje realmente es experiencia. Aquí también quiero regalarles una frase muy bonita de Paulo Freire, que nos dice: enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Entonces partimos de que el aprendizaje experiencial viene desde esas corrientes del construccionismo y que involucra a la persona, al niño, al adolescente, al adulto mayor, lo involucra en su propio proceso de aprendizaje. Nosotros como terapeutas, desde nuestras diferentes áreas de intervención o durante el curso de vida, sí o sí estamos generando procesos educativos, generan mucho vida social. Nosotros también educamos, en el área clínica también se hacen procesos de educación, y es importante entonces que partamos desde estas corrientes, porque ver ya al docente en pleno siglo XXI, al docente como solo ese emisor del conocimiento y que le inyecta el conocimiento a un estudiante, y el estudiante no opina, no participa, no es crítico, no da su aporte, si no se involucra, no es un sujeto activo, entonces estamos volviendo a esos procesos de educación tradicional. El aprendizaje cambió, el aprendizaje ahora es mucho más reflexivo, el aprendizaje es mucho más divertido, las aulas convencionales han cambiado. De hecho, las aulas ahora se habla de procesos de espacios abiertos, no solamente de un salón, sino de espacios abiertos donde los estudiantes puedan explorar, donde el niño pueda explorar de ese medio, donde pueda tener un proceso de interacción simbólica y que se dé un proceso mucho más crítico, reflexivo, que genere acción, reto, diversión y que se dé la participación. Entonces esas premisas, importantísimo que las tengamos en esta noche presentes. Eso en cuanto a la metodología de aprendizaje experiencial como una herramienta importantísima para facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es importante que la persona o el niño o el estudiante se involucre en situaciones de la vida real o se involucre en las experiencias que ha vivido, reflexione de esas experiencias que ha percibido a través de sus sentidos y también genere nuevos conceptos. Entonces aquí ya hablamos de un proceso de conceptualización que se da en la cognición, donde el niño o el adulto empieza a generar
un nuevo aprendizaje y una nueva categorización de contenidos. Entonces, importante que nosotros tengamos claro estas corrientes. Entonces, también el aprendizaje experiencial es una metodología, una poderosa metodología de transformación humana que se puede aplicar en diferentes contextos y es utilizada en el sistema formativo porque se adapta a los estilos de aprendizaje. Entonces, también viene desde esas corrientes pedagógicas donde intervienen nuestros estilos de aprendizaje. Unos son más kinestésicos, otros más auditivos, otros más visuales. Y como metodología, el aprendizaje experiencial debe generar unos ambientes, o el terapeuta ocupacional debe organizar muy bien ese espacio, ese ambiente, ese entorno donde va a desarrollar su proceso de enseñanza o su proceso de intervención y planificar, simular una situación o una experiencia que pueda ser reflexionada a partir de un proceso de feedback o de debriefing, como llama el aprendizaje experiencial. Entonces habla de un ciclo de debriefing que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué hace el aprendizaje experiencial como metodología? Entonces lo que hace es que a través de las múltiples experiencias se conecta a esos participantes con la realidad que viven y se entrenan, se preparan para su vida cotidiana. Entonces, antes de que suceda en la vida real. Entonces, el terapeuta genera un ambiente controlado, planificado, ¿sí?, de simulación para que se haga un proceso de reflexión y a través de la retroalimentación, a través del feedback, y se pueda preparar a ese niño, a ese adulto, a esa persona para actuar en su vida cotidiana. Entonces hablamos aquí de un ciclo. Sí les pido un poquito de disculpas que hay una línea aquí roja, no sé por qué me está apareciendo. Entonces hablamos del ciclo del aprendizaje experiencial según David Cole, como les hablaba al inicio, que fue el primero en generar esta teoría del aprendizaje experiencial. Entonces hablamos primero de la experiencia en la vida cotidiana, la experiencia en una clase, la experiencia en un ambiente simulado que ha preparado el terapeuta, en un rincón de juego, ¿sí? Hay una experiencia que va a vivir ese participante. Pero también hablamos de procesos de reflexión. Entonces hablamos de que después de esa experiencia, lo importante es que reflexionemos, que hagamos inferencias, que hagamos un análisis de lo que acabamos de vivir, para que realmente se dé el aprendizaje. Y no es solamente reflexionar. Mucha gente dice, sí, sé que estuvo mal hacer como me comporté, sé que no actué de la convención, me fue mal porque no hice las cosas como tenía que hacerlas. Entonces se reflexiona. Solamente llegamos hasta este ciclo del aprendizaje. Reflexionamos, pero no llevamos esa reflexión a nuestra vida cotidiana. No transferimos ese aprendizaje a los distintos medios, a los distintos espacios, lugares donde participamos a nivel ocupacional. Entonces, se debe dar un ciclo de experiencia, analizo la experiencia, reflexiono de lo que viví, de lo que sucedió, ¿sí? Pienso qué pasó, por qué sucedió, qué me enseñó, y luego transfiero esos aprendizajes, esas enseñanzas que me ha dejado la experiencia, la transfiero a mi vida cotidiana. En ese caso, si es un niño, entonces lo va a transferir a su rol académico. Si es una mamá, pues a su rol de madre. Si es un trabajador, a su rol de trabajador, a las diferentes actividades, a los procesos de interacción que tiene. Necesitamos es que el aprendizaje se dé a partir de ese ciclo. Cuando yo aplico lo aprendido en un espacio, en un entorno, en una área de mi vida, y yo me genero un compromiso real de cambio de eso que ya me pasó y que aprendí de esa lección y que fue muy difícil y que fue muy dura, y que ya aprendí esa lección realmente, entonces empiezo a generar nuevas formas de conducta. Cuando yo aplico el ciclo del aprendizaje, genero nuevas formas de conducta, o sea, modifico mi comportamiento, ¿sí? Y eso es lo que queremos, que realmente en este fuerte la aplicación se dé. Necesitamos que como terapeutas ocupacionales no solamente lleguemos a la reflexión. Entonces a veces los estudiantes, y bueno, yo también fui estudiante, cuando hacen esos análisis de actividad,
describen un mundo de cosas, se idealizan un ambiente simulado, dicen y el escenario va a estar dispuesto de esta manera, voy a organizarme así, voy a colocar música, ¿sí? Simulo un ambiente de aprendizaje. Entonces tengo en cuenta los medios de intervención, las clases de actividad, y ejecuto una actividad, una experiencia, llevo a los usuarios, a los niños, a los adultos mayores, desde diferentes áreas, las llevo a que vivan una experiencia dentro de ese proceso de intervención y reflexionan. Entonces al final el estudiante o el terapeuta dice, bueno, vamos a hacer el ciclo, el cierre, entonces vamos a hacer el feedback. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Sí? ¿Qué aprendimos? ¿Qué enseñanza te dejó? ¿Para qué se te sirvió esto? Entonces llegamos hasta ese aspecto de reflexión con nuestros usuarios, pero lo que necesitamos es que de ese aprendizaje que obtuvo la persona o el usuario lo transfiera a su vida cotidiana, para que se den verdaderos procesos de transformación del ser, se den verdaderos procesos de modificación de conductas, se interioricen aprendizajes significativos. Entonces esto es bastante importante tenerlo claro. Dentro de las herramientas que podemos hablar de aprendizaje experiencial encontramos dinámicas de grupo que realmente debe involucrar acción, reto y diversión. Todo aprendizaje debe tener reto, todo aprendizaje debe ser divertido y todo aprendizaje debe generarle acción a los participantes, que hagan uso de sus movimientos, ¿sí? De esos estímulos, que haga uso de ese estilo de aprendizaje más kinestésico y que pueda también generar retos. También tenemos herramientas de simulación, podemos hacer cámaras de GESEL, podemos hacer juegos de roles, podemos aplicar en el área clínica sociodramas, podemos intervenir a través de la casuística, de videoforos, se puede aprender de un video, se puede aprender de mesas de diálogo como el World Café, que es una estrategia de aprendizaje experiencial, se puede aprender desde el team building, que también el team building tiene que ver con construir equipos. Son nuevas técnicas de aprendizaje experiencial que más adelante vamos a hablar un poquito de ellas. Se puede aprender desde contar historias, desde la storytelling. Entonces nosotros podemos aprender o llevar a los participantes a que aprendan a través de una historia, a través de talleres de cuerdas altas, de imágenes y sobre todo a través del juego, pero no el juego por jugar, sino el juego divertido, el juego que sea serio y que se genere un aprendizaje a través de ese juego. Entonces quiero que en este momento nos detengamos un poquito aquí y es hablarles de que el aprendizaje experiencial no lo podemos aplicar ya con esta capacitación que ustedes están recibiendo hoy, no. El aprendizaje experiencial es una metodología importante que tiene una certificación, o sea, tiene una formación. Yo debo entrenarme como profesional, como terapeuta, debo adquirir las competencias que se van formando a través del entrenamiento de aprendizaje experiencial. Yo lo realicé hace 3 años, esa formación. No es un curso muy de bajo costo, es un curso muy costoso, está alrededor de unos 8 millones de pesos, dura una semana, el aprendizaje, el entrenamiento es intensivo, todo el día, hasta en la noche, hasta la madrugada, y la invitación es a que ustedes también puedan interesarse en hacerlo, que no se quede solamente con esta formación que estamos recibiendo. Hoy solo les estoy dando una muestra muy pequeña de lo que es el aprendizaje experiencial, pero sí necesitamos realmente que se puedan ustedes formar y seguir capacitando en esta metodología, en esta herramienta que es valiosísima para nosotros como terapeutas ocupacionales. Yo era la única terapeuta que estaba aquí. Ustedes ven a estas personas y aquí hay médicos, aquí hay administradores, aquí hay trabajadores sociales, comunicadores, hay personalidades de todo el mundo porque es una certificación. Hay psicólogos, hay, mejor dicho, cantidad de profesionales, o sea que no solo la terapia ocupacional se forma en aprendizaje experiencial, también lo realizan otros profesionales. Y vamos a tener un momentico los sentidos aquí en esta imagen. Resulta que les quiero contar una historia. Les quiero contar una pequeña historia. Vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Resulta que en algún momento hubo un náufrago. Por favor, los que tienen el micrófono abierto.
resulta que hubo una situación muy difícil en la que se presentó un naufragio y en ese naufragio una persona pues estaba ahí luchando por su vida. Este personaje pues podemos encontrar que se veía inmerso en una situación bastante difícil en la que estaba a punto de perder su vida. Y aparecen 3 amigos, entonces se los quiero presentar en esta noche. Esos 3 amigos se llama el amigo turista, que es este primero que está aquí muy cómodo, como buen turista, entonces vio la emergencia, vio el naufragio y vio a la persona que se estaba ahogando y no hizo nada. Entonces este turista, amigo turista, como en su zona de confort, decidió tomar la actitud de descansar, de no incomodarse, de no hacer nada frente a esa necesidad que estaba viendo y que él había visto. El segundo amigo que vamos a conocer en esta noche es el amigo, el vigía. Entonces el que está ahí anunciando, auxilio, auxilio, el amigo vigía, cuando miró a esta persona que estaba pidiendo ayuda, que necesitaba, ¿sí?, se llenó de pánico porque estaba muy lejos, estaba demasiado lejos y no hizo nada. Vio el peligro, pero no hizo nada. Entonces se quedó ahí, solamente miró y dijo, sí, hay un peligro, hay alguien que se está ahogando, alguien que haga algo, por favor, pero no hizo nada por miedo, se quedó ahí en su zona también quieto. Y el tercer amigo que vamos a conocer en esta noche es nuestro amigo marinero. Entonces el amigo, como muy buen marinero, los marineros se van al mar, se van, toman el timón y sin miedo se arriesgan y van a ese campo, y van a ese mar. Entonces este amigo marinero tomó su equipaje y se fue a salvar a esta persona que estaba aquí sufriendo y que estaba a punto de morir, a punto de perder la vida. Entonces quiero hablarles un poquito de esta historia porque realmente la actitud que tomaron estos personajes, los 3 personajes, frente a esa necesidad que acabamos de ver, nos pasa en la vida cotidiana a nosotros. Nos pasa cuando quizás tomamos algunas actitudes y nos vemos reflejados en alguno de estos personajes. Entonces quiero aquí abrir un poquito el micrófono para preguntarle a la profesora Giorgiani, que está aquí, la profesora Giorgiani, ¿me escuchan? ¿Sí? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, profe, aquí la escucho. Sí, profe. Se cayó. Aquí la estamos escuchando, profe. Sí, se me cerró la transmisión. Ya, regáleme un minutico. ¿Ahí? ¿Estamos bien? Todavía no ha salido. No, algo pasó. Bueno. ¿Ustedes me pueden ver? Es que me está reiniciando. Sí, profe. Sí, profe, ahí sale. Bueno, entonces, sí, parece que se me... Ok, ya voy a compartir aquí nuevamente la pantalla. Entonces, conociendo esa historia, amados participantes, que le estaba haciendo la pregunta a la profesora Giorgiani. Entonces, ¿qué puede aprender, profe Giorgiani, usted de esa experiencia? ¿Qué cree que puede aprender? ¿Qué aprendizaje le ha dejado en esta noche esa historia? Es que, espere, está fallándome el micrófono, profe Jennifer, un momentico para poderle contestar. Bueno, si no, vamos a hacerlo con otra estudiante mientras la profe Giorgiani se nos alista. A ver, una estudiante de 6º semestre, a ver, que podamos ver por ahí. Nuestra compañera Tatiana, vamos a pedirle a Tatiana, que está por ahí, Tatiana de 6º semestre, que nos dé un aporte. ¿Qué puede aprender o qué enseñanza le deja esta historia? Tatiana. No, entonces la profe Giorgiani, ¿ya está lista? Profe Jennifer, no se la escuché totalmente porque estaba intermitente cuando la estaba contando, ¿sí? Alcancé a escuchar la del timón, ¿sí? Que esa sí se la logré escuchar.
Buenas. Sí, ¿la escuchamos? Fue la única que le alcancé como a escuchar, ¿sí? No sé si determinaban una secuencia, porque lamentablemente se estaba cortando y no logré entendérselo bien. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a pedirle a la profe Jessica, que está por ahí también muy atenta, ¿qué puede aprender de esa experiencia? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, de acuerdo a lo que te oí hablar, es lo que nos pasa a la mayoría de seres humanos. A veces nos gusta estar como en la zona de confort, miramos desde la barrera en la que estamos, pero ninguno actuamos en pro del cambio o en pro de la ayuda. Entonces siempre estamos como mirando las cosas y quizás juzgando o hablando o aportando, pero no nos involucramos completamente en los procesos. No sé. Okay. Excelente aporte, profe Jessica. La estudiante Tatiana ya está por ahí, ¿lista? ¿Qué aprendizaje le deja esa historia? Desde la barrera en la que estamos, pero ninguno actuamos en pro del cambio o en pro de la ayuda. Entonces siempre estamos como mirando las cosas y quizás juzgando o hablando o aportando, pero no nos involucramos completamente en los procesos. Profe, por ahí hay interferencia en algún micrófono. La estudiante Tatiana ya está por ahí, ¿lista? ¿Listo? ¿Qué aprendizaje le deja esa historia? Desde la barrera en la que estamos, pero ninguno actuamos en sí, está fallando. Está fallando el sonido, qué pena con ustedes. Omar, Listo, profe, ya silencié todos para que por favor continúe. Listo. Bueno, ok, entonces hablando un poquito de esta historia, qué pena que me adelanté en la diapositiva, hablando un poquito de esta historia, básicamente refleja muchas de nuestras actitudes como profesionales, o muchas de las actitudes como estudiantes, o muchas de las actitudes como seres humanos. Entonces, vemos las necesidades, vemos que hay un mundo lleno de grandes necesidades, de dificultades, niños enfrentando muchas situaciones difíciles, niños que enfrentan violencia de diversos tipos, vemos también vulneración de derechos y quizás ese personaje que estaba naufragando o que estaba ahí a punto de morir representan en nuestro contexto real esos niños que acuden a nosotros como terapeutas, esos niños y esos adultos, esos usuarios con los que nosotros trabajamos y que tenemos un acercamiento diario y que a veces en algunos casos de manera muy inconsciente o de manera consciente nosotros tomamos alguna de esas tres actitudes, ¿verdad? Pero creo que en esta noche la invitación es a que nosotros no tomamos la actitud del turista. El turista como en su zona de confort o buen turista estaba relajado, estaba muy cómodo, sin la ley del menor esfuerzo. Entonces él se preocupaba. ¿Sí? ¿Nos puede compartir la pantalla para que puedas continuar con las diapositivas que venías realizándola, ¿vale? Ok, ¿se salió? Pues, sí, se salió. Compartir pantalla, vale. Sí, ok, pero me están escuchando bien los participantes, ¿sí? Sí. Ok. Voy aquí a compartir pantalla, regáleme un minutico. Entonces hablábamos de que a veces tomamos esa actitud, entonces todo en la vida me parece que es fácil. No tomo sencillamente la decisión de cambiar esas actitudes. Ahí Omar está viendo la diapositiva. Sí, Omar. Sí, profe. Ok, entonces también nosotros en algún momento nos vemos como el escaso compromiso con los usuarios, el escaso interés por atender a esas necesidades, porque somos realistas y nuestros usuarios, la población con la que nosotros intervenimos, las personas, los grupos, las comunidades, tienen grandes necesidades, necesitan de nosotros y para eso estamos ahí, pero qué triste que en algunos momentos de la vida tomamos esas actitudes de desinterés, de escaso compromiso y de pereza. Como estudiantes también entonces hay que mirar, ¿sí? Si estamos tomando esa actitud. En otros casos tomamos la actitud del vigía, entonces vemos que hay mucho por hacer, hay muchas cosas que hacer y soy muy soñador y como terapeuta quiero alcanzar grandes cosas, pero no hago nada. Me quedo viendo los toros desde la barrera, entonces solamente
hablo y digo, hay que innovar en métodos en medios de intervención, hay que hacer procesos diferentes. Ahorita hablábamos un poquito por el grupo de docentes y decíamos, sí, como terapeuta necesitamos hacernos sentir en esos diferentes escenarios en los que estamos realizando intervención. Necesitamos que conozcan la terapia ocupacional, pero a veces nos quedamos solo en hablarlo. Y no hacemos, no generamos acciones, compromisos, no vamos a ese campo a trabajar. Y qué bueno entonces que nosotros como terapeutas tomemos la actitud del marinero, ¿verdad? Que en esta noche seamos más marineros que turistas y que vigías. El marinero es ese que se esfuerza por aprender cosas, el que se compromete con las necesidades, con las realidades sociales, con la necesidad del usuario, del paciente, del cliente, como usted lo quiera llamar. El marinero es ese terapeuta ocupacional que lee, que investiga, que se preocupa por aprender, y creo que todos en esta noche tenemos esa actitud, no porque me haya tocado por una nota, sino porque necesito formarme, necesito aprender. Ese terapeuta es ese marinero que innova en procesos de intervención. Entonces, a partir de esa historia de los turistas, los vigías y los marineros, hablando del aprendizaje experiencial como un medio de intervención, necesitamos realmente formarnos en nuevas herramientas, en nuevas estrategias de cómo llegar a desarrollar procesos de intervención que impacten de manera significativa en nuestro quehacer profesional, que nos den un reconocimiento, ¿sí? Que nos permitan avanzar en la praxis de la terapia ocupacional. Y aquí hago un pequeño énfasis en este aspecto de la diapositiva, porque definitivamente tenemos que considerar, cuando voy a hacer procesos de intervención desde el aprendizaje experiencial, necesito ver ese entorno donde voy a intervenir. Yo necesito hacer uso de esos medios de intervención y hacer una lectura previa del grupo, del lugar, del ambiente, ¿sí? De ese contexto virtual, personal. A mí me tocó un reto en esta noche, intervenir en un contexto virtual con ustedes, y no ha sido fácil quizás mantener ese foco atencional en ustedes, pero bueno, he buscado algunas estrategias. Entonces yo como terapeuta necesito primero evaluar muy bien ese entorno, hacerme un análisis del lugar donde voy a intervenir para poder hacer uso de esos medios de intervención, de esas herramientas del aprendizaje experiencial. Tengo que considerar el ambiente humano, las personas que están allí, ¿sí? El espacio físico, cómo es. Y esto creo que ya lo hemos aprendido de la terapia ocupacional. ¿Qué espacios tengo? ¿Con qué cuento? ¿Con qué recursos cuento a la hora de hacer un proceso de intervención? Sí o sí necesito tener muy claras las características personales. Entonces yo tengo que saber cuáles son los valores de esa persona, de ese niño, de ese cliente, de ese usuario, cuáles son sus funciones, y las funciones y las estructuras corporales necesito para que cuando hago procesos de intervención desde el aprendizaje, es importante que yo realice ese proceso primero, que me haga esa evaluación primero antes de llegar a intervenir por intervenir. Y necesitamos sí o sí generar un perfil, tener un perfil del niño, tener esas bases conceptuales, teóricas, y también saber que los niños aprenden de manera distinta a los adultos. Entonces, que una herramienta no sirve igual porque me funcionó en un grupo, en el área laboral, entonces también la voy a aplicar con niños. La misma herramienta, la misma actividad, y no realizo procesos de adaptación. No tengo en cuenta ese entorno, ese contexto, ni las características personales. También es necesario que en el momento de hacer uso del aprendizaje experiencial, entonces yo evalúe muy bien esas destrezas, sepa los niveles de procesamiento, las habilidades de interacción o esas destrezas de interacción que tienen los participantes para poder graduar muy bien las actividades o esas herramientas que les acabo de mostrar, que solo son algunas de las herramientas que me brinda el aprendizaje experiencial. Y necesito, sí o sí, tener muy claro la ocupación, porque una cosa es un niño, ¿sí?, donde juega y donde estudia, donde interactúa con la familia, donde hace parte de un entorno, y otra cosa es una persona en un ambiente laboral, en su rol laboral, o en su rol de jefe, o en su rol de líder de comunidad. Entonces yo necesito conocer muy bien la ocupación de la persona para poder aplicar el aprendizaje experiencial. Y sí o sí, no es solo, muchachos, y con los oyentes, que aprendamos unas herramientas y que nos aprendamos una teoría.
Lo importante es que nosotros reconozcamos que necesitamos establecer dentro de esos medios de intervención procesos de relación terapéutica, fortalecer unos vínculos, tener muy claras las clases de actividad, el tipo de actividad que puedo aplicar y llevo a cabo el ciclo del aprendizaje experiencial que les compartí hace un momento. Como terapeuta también necesito tener unas aptitudes que tienen que ver con esos conocimientos, con esas competencias, con esa formación y unas habilidades básicas. O sea, yo puedo conocer de aprendizaje experiencial, pero si mi actitud y esos aspectos del ser, ¿sí? Desde el lenguaje no verbal, desde la interacción, desde mi postura, desde mi comunicación como terapeuta ocupacional, no transmito, no llego a las personas, no llego a mi usuario, al niño, no llego al adulto mayor. Entonces no estoy generando aprendizaje experiencial o no estoy llevando a cabo un buen proceso de intervención. Por eso es súper importante que nosotros tengamos en cuenta estos aspectos que de hecho están contemplados dentro del marco de trabajo para la práctica de la terapia ocupacional. Aquí vamos a hablar ya para ir cerrando en esta noche, cómo podemos nosotros aplicar el aprendizaje experiencial en las diferentes áreas de intervención del terapeuta ocupacional. Les decía que esta metodología es muy novedosa, es súper importante y necesitamos que en salud mental se empiecen a innovar en procesos de intervención, que ya cambiemos un poquito esas clases de actividad que ya teníamos y que siempre hacemos las mismas y que buscamos en Google y que no sé qué más hacer. Entonces, no, yo necesito como terapeuta saber que el aprendizaje experiencial se puede aplicar en el campo o en el área de salud mental y psicosocial desde unas teorías, desde las teorías del enfoque cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque cuando hay reflexión de esa experiencia que yo he vivido, ¿sí? Yo genero introspección, yo reflexiono de manera consciente, ¿sí? y hago que eso inconsciente se vuelva consciente para modificar mis actitudes, para modificar mis conductas que son potencialmente dañinas o peligrosas para la persona que tiene una enfermedad mental o para el niño o para el adolescente que ha estado involucrado en procesos de farmacodependencia en ese caso, o en niños con trastornos de la conducta. Entonces yo necesito tener un sustento teórico de ese medio de intervención desde el enfoque cognitivo-conductual. El aprendizaje experiencial en el área de salud mental me brinda aspectos de fortalecimiento del ser durante todo el curso de vida. Entonces yo puedo enseñar concepto de sí, puedo fortalecer el concepto de sí, la causalidad personal, generar procesos de confianza, y quiero que se detengan un momentico aquí en esas imágenes que estamos transmitiendo, donde nosotros en el aprendizaje experiencial se generan unos procesos de aprendizaje valiosísimos. De hecho, esta imagen que ustedes ven aquí al lado derecho es una actividad en un ambiente simulado, en un ambiente controlado y planificado por un facilitador experto en la metodología, y yo estaba ahí viviendo esa experiencia. Era una experiencia de mucho miedo, donde uno tenía que confiar en sí mismo, donde tenía que dirigir al otro, donde tenía que cuidar al otro, ¿sí? Y aprender unas habilidades o fortalecer unas habilidades psicosociales importantes. En esta experiencia yo aprendí muchísimo, me enriquecí, aprendí a vencer temores porque me daba mucho miedo bajar la mano y era una ratonera. Era una ratonera donde teníamos que guiar al otro para que no se hiciera daño y pudiese aplastar esa ratonera. Entonces, cuando nosotros generamos este tipo de herramientas, ¿sí? Estos métodos o estas técnicas de aprendizaje experiencial, voy fortaleciendo el ser, voy generando creencia en habilidades, voy desarrollando, o más bien voy fortaleciendo y potenciando unas habilidades que también cuentan las personas con una enfermedad mental. Ahora, no es que todos los estudiantes entonces ahora van a empezar a aplicar la ratonera en salud mental, no, es solo un ejemplo, ¿sí? De cómo este tipo de técnicas nos permiten un proceso de crecimiento, de confianza en sí mismo, de expectativas de éxito, de no dudar, de fortalecer unos valores que están en la persona. También aquí nosotros no solamente fortalecemos a nivel intrapersonal las habilidades, sino que también aportamos al proyecto de interés en esas personas, entonces en los usuarios. Entrenamos habilidades blandas o habilidades psicosociales como el autoconocimiento. A través de las diferentes técnicas de aprendizaje experiencial se pueden incorporar procesos de empatía, habilidades psicosociales fundamentales para nosotros como terapeutas ocupacionales, para que las personas participen en las ocupaciones diarias. Entonces necesitamos aquí empezar a innovar en esos métodos de intervención.
En el área laboral también tiene una aplicación importantísima el aprendizaje experiencial. Aquí nosotros desarrollamos procesos psicoeducativos en factores de riesgo psicosocial. Se entrenan unas habilidades de planificación del tiempo, se hace conciencia de cómo estoy actuando como trabajador, como parte de un equipo de trabajo, y queremos a través de esta metodología aportarle a que las organizaciones generen alto impacto en sus procesos productivos, en sus procesos de enseñanza o de determinada función que cumplan las instituciones donde estamos. Y a través de esas metodologías o estas técnicas de aprendizaje experiencial, también fortalecemos esas destrezas de interacción en los participantes, en los trabajadores, en los jefes, en los funcionarios. Se ve reflejado el trabajo en equipo, bueno, muchos otros aspectos. Podemos desarrollar programas de bienestar, de autocuidado, de equilibrio ocupacional a través de esta herramienta de aprendizaje experiencial. Y aquí viene uno de los campos donde creo que los oyentes estaban muy a la expectativa de cómo el aprendizaje experiencial lo puedo usar en la intervención de terapia ocupacional. Entonces sí, hablamos de que el niño tiene unos estilos de aprendizaje, ¿sí? Que tiene unos procesos de asimilación y de acomodación desde esas teorías de pensamiento, de que el niño va graduando desde esos estadios iniciales sensoriomotores a unas operaciones mucho más formales, pero nosotros como terapeutas podemos hacer uso de las herramientas de aprendizaje experiencial, llevando al niño a que se enfrente a unos ambientes simulados, controlados, donde se fomente no solo la motivación, el interés por explorar, la flexibilidad cerebral, sino que haya uso de esa creatividad, se enseñen valores en los niños. El niño aprenda y nosotros como terapeutas también realicemos procesos de diagnóstico a través de ese medio de intervención. Cuando aplicamos el aprendizaje experiencial en los niños, también detectamos identificamos unas capacidades, pero también algunas necesidades específicas según ese curso de vida. En el ámbito educativo, nosotros no solamente intervenimos con los niños, también vemos las instituciones educativas desde los funcionarios, desde los padres de familia, desde los docentes, y aquí lo que básicamente nosotros hacemos es formación en estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje. Como terapeutas podemos capacitar docentes, como terapeutas podemos capacitar funcionarios, podemos aportar en nuevos procesos de innovación, de desarrollo educativo, de desarrollo social de la terapia ocupacional. Aquí hay una frase muy bonita que les quiero compartir y dice, puedes aprender más de un individuo durante una hora de juego que en un año de conversación. Entonces lo dice Platón. A través del hacer, es a través de la experiencia reflexionada que nosotros realmente aprendemos y que llevamos a los participantes a que ellos también puedan aprender. En el área comunitaria, entonces, para ir cerrando, hablamos de unos procesos también de desarrollo comunitario. Nosotros, a través de estas técnicas de aprendizaje, podemos elaborar diagnósticos comunitarios a través de herramientas de workshop, del World Café, de foros, donde sean la población, las comunidades, las que sean protagonistas, sujetos activos en su propio proceso de aprendizaje, de transformación, porque a veces vemos a la comunidad como una comunidad que solo tiene problemas y que solo está sufriendo. Y no, nosotros tenemos que entender como terapeutas también que la comunidad tiene unos saberes, que la comunidad tiene unas potencialidades y que ellos son activos, constructores activos de esos procesos de transformación comunitario, aunque hayan algunas necesidades particulares que atender. Hacemos también atención primaria en salud aplicando estas herramientas. Hacemos educación en factores de riesgo y factores protectores. Y en el área de salud o en el área clínica, también hacemos intervención con los profesionales y a través del uso de simuladores. Entonces les solicitaba al inicio, para cerrar con esta actividad, que pudiésemos tener a la mano 3 hojitas y un marcador o marcadores rojo, amarillo y verde. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy interactivo, donde igual vamos a trabajar a través de aquí el chat. Yo voy a ir seleccionando a algunos participantes y vamos a primero a pensar qué actitudes, qué comportamientos son inaceptables desde nuestro rol como estudiantes, como docentes, como facilitadores, como funcionarios. Vamos a pensar en eso, vamos a hacer un círculo en una primera hoja, son 3 hojas las que tienen ahí,
Entonces los que no han buscado las herramientas o los materiales pueden salir corriendo a sus casas al lugar de estudio a que busquen ese material. Traen 3 hojas y un marcador rojo, un marcador amarillo y un marcador verde. Y vamos a hacer un primer círculo en la primera hoja. Entonces vamos a hacer un círculo del semáforo. Esta es una actividad del semáforo donde en el primer círculo rojo, los que tienen marcador negro, entonces van a escribir ahí por encima del círculo, van a colocar rojo. Vamos a hacer un círculo en esa primera hoja y vamos a colocar ahí en ese círculo aquellos comportamientos, pensamientos o actitudes que serían inaceptables desde nuestro rol. Entonces, todos tenemos muchos aspectos que modificar o que cambiar, que transformar. Entonces vamos a pensar en este momento, en esos pensamientos diarios, en esos comportamientos y actitudes de nuestra vida cotidiana que serían inaceptables desde el rol de docente, desde el rol de papá o específicamente desde el rol de la terapia ocupacional, desde ese rol de estudiantes o de profesionales. Y vamos a escribir ahí tres pensamientos o comportamientos y actitudes, solamente 3. Luego vamos a, en el segundo cuadro, en la segunda hojita, vamos a hacer otro círculo de color amarillo. Y vamos a tomarnos un tiempo para pensar en algunas soluciones que pudiéramos tener en este momento frente a esos pensamientos y comportamientos y actitudes indeseables, irracionales o que son inaceptables desde nuestra profesión o desde nuestro rol. Entonces en la segunda hoja vamos a hacer igual el círculo del semáforo y es amarillo y vamos a reflexionar y vamos a tomarnos un tiempo para escribir ahí qué soluciones pudiéramos dar frente a esos pensamientos, frente a esos comportamientos y frente a esas actitudes. Entonces, primer círculo rojo, en la primera hojita vamos a estar escribiendo nuestros pensamientos, actitudes o comportamientos que son inaceptables. En la segunda hoja vamos a escribir todas esas soluciones que pudiésemos dar frente a lo rojo, frente a eso que no está bien. Y ahora en la tercera hoja, que es, vamos a hacer el círculo verde, vamos a pensar ahí dentro de ese círculo, escribimos en qué aspectos del rol de estudiantes o en qué aspectos del rol de docentes o de profesionales podemos aplicar eso que ya en el círculo amarillo reflexionamos y que ya tomamos decisiones de cambio. En el círculo amarillo tomamos esas decisiones, voy a cambiar esto, voy a hacer las cosas diferentes, me voy a organizar, voy a dejar de ser inflexible, voy a dejar estas actitudes o voy a pensar diferente y a pesar de que esté viviendo situaciones difíciles, voy a hacer las cosas de manera diferente, hoy me comprometo a hacer las cosas diferentes. Entonces en el círculo final, en la tercera hojita, ¿en qué aspectos de tu rol aplicarías eso aprendido? Entonces, no, lo aplicaría en la ejecución de las actividades académicas como estudiantes. No, lo aplicaría en mis hábitos, porque aquí ya en el verde vamos a la reflexión, vamos a la aplicación, perdón, vamos a ese proceso de transferir ese aprendizaje que ya hicimos en el círculo amarillo, ya reflexionamos y ya aprendimos de esos pensamientos, de esos comportamientos y actitudes, y ahora los voy a transferir a mi vida cotidiana. Entonces, como estudiantes, ¿qué aspectos de esas soluciones que yo ya di puedo interiorizar o puedo aplicar en los hábitos de estudio o en los medios de intervención como profesional o en la relación terapéutica que tengo que fortalecer o lo voy a aplicar en la organización, en la planificación, ¿qué aspectos? Entonces no, ahora voy a innovar, hoy me comprometo a innovar, hoy me comprometo a investigar, hoy me comprometo a leer,
Entonces en el verde vamos a colocar esos diferentes compromisos que nos llevamos hoy de esta jornada de aprendizaje experiencial. Esos compromisos que yo quiero como profesional empezar ahora a aplicar en mi vida. Desde hoy que nos desconectemos de esta jornada, entonces vamos a colocar ahí en ese círculo verde en qué áreas específicas. Y vamos a generar el espacio si hay alguien que de pronto nos quiera compartir algo de lo realizado en esta actividad o en esta noche para cerrar la jornada. Bueno, profe Jennifer, me gustaría acá dar ya mi aporte. ¿Sí? Pues en el amarillo, ¿era el primero? El primero era el rojo. El rojo, perdón. Bueno, el primero que yo escogí acá, pues que escribí a nivel personal, es ser muy detalladora y no visionaria a nivel global, ¿no? A veces me quedo en el detalle y no voy desde de pronto lo global. La baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Y la inseguridad en la toma de decisión en ocasiones. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Pues yo creo que indagar de manera previa para responder con seguridad, respirar profundo y continuar hasta lograrlo, empezar a visualizar lo global y luego sí lo específico, porque si no me voy a quedar en el detalle y pues no voy a avanzar. Y porque a veces uno es muy minucioso y se queda como en el detalle. ¿Y qué me llevo esta jornada? Finalizar lo empezado, visión global, que creo que es lo que más, y decisión. Y asumir consecuencia cualquier decisión que uno tome. Es que a veces el miedo de tomar la decisión es, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Por la consecuencia. Pero yo creo que acá es ser decidida y asumir consecuencias. Ok, bueno, vamos a abrir el espacio para otro participante y ya vamos a darle aquí a la profe Marci, a la doctora Marci, para que ella nos haga el cierre. Básicamente esto es una estrategia que podemos aplicar muy sencilla, donde evaluamos una experiencia o mis actitudes y mis comportamientos, reflexiono de ello y lo transfiero a mi vida cotidiana. Entonces lo que queríamos con ese ejercicio era como tomar nuevas acciones de cambio, comprometerme a hacer las cosas diferentes, a que hoy aprendimos muchas cosas, pero no es solo aprender, es aplicar, es transferir ese aprendizaje. Entonces otro participante que quizás nos quiera aportar frente al ejercicio ejecutado o realizado. ¿Algún estudiante que por favor nos dé el aporte? Profe, debería de pronto escoger al estudiante que se encuentre, usted escoger una selección, un estudiante que pueda aportar este ejercicio. A ver, aquí a quién veo por aquí. La señorita Angie Vega. Nada. O la señorita Brigitte Liscano, que la veo por aquí cerquita. Brigitte. Hola, Brigitte. ¿Sí? Creo que por ahí alguien activó el micrófono. Por favor, Lisette. Bueno, vamos a preguntarle a Nini, ¿se realizó el ejercicio? ¿Lo pudo realizar? ¿No? ¿Nini? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, ¿qué experiencia te dejó el ejercicio? Bueno, pues como inicio... en el rojo. Pensamientos, actitudes. Pues a veces actitudes que uno toma como, pues, por ejemplo, en mi caso, la baja tolerancia a la frustración, me tiendo a frustrar muy rápido. Pensamientos como, pues, no sé cómo expresarlo, como en cuanto a ser más organizada. Sí.
como priorizar, aprender a priorizar. Ese sería, ok. Priorizar y organizarse mejor. Ese sería el amarillo. El amarillo, ok, como en reflexionar y tomar medidas. ¿Y dónde vas a llevar esa organización y esa planificación, ese mejor uso de pronto del tiempo? ¿En qué espacios de tu rol como estudiante? Pues en el diario vivir yo creo que es algo muy importante, porque pues si uno se desorganiza en todos los aspectos, todo influye, todo lleva como una corriente, y pues el no organizarnos en una cosa pues nos va a influir en la otra, porque los tiempos, si no sacamos el tiempo para cada cosa, pues no nos va a dar tiempo para las otras, valga la redundancia. Entonces, como organizarme en esos tiempos para poder cumplir con todo. Ok, muchas gracias, Nini. Bueno, ya finalizamos. Creo que también nosotros como terapeutas y como personas podemos aprender mucho de esta experiencia que estamos viviendo actualmente frente al aislamiento social. Creo que cada uno de ustedes ha podido reflexionar de manera individual, de manera personal y como colectivo que somos, de muchos aspectos que no estamos haciendo como terapeutas o que debemos hacer también como profesionales frente a estas realidades y estas necesidades sociales. Esta situación del COVID también nos ha generado grandes aprendizajes. Creo que todos hemos aprendido muchas cosas estando en casa, pero qué bueno que no nos quedemos solamente con el aprender, sino que lo llevemos a la acción, lo apliquemos a nuestra vida, realmente asumamos nuevas actitudes, nuevos comportamientos, nos comprometamos a cambiar esas actitudes. Les agradezco a todos el espacio, la participación que tuvieron cada uno de ustedes, la atención. Sé que no es fácil, llevamos casi 1 hora y media, pero bueno, espero haberles aportado en algo en esta noche. Ya doy paso a la doctora Marci. Muchísimas gracias a la doctora Jennifer Silva por su valiosa intervención. De verdad que a través de esta jornada de actualización ampliamos nuestros conocimientos. Siempre el programa de terapia ocupacional en cabeza de la doctora Mónica Fuentes se preocupa por mantener actualizada a nuestra comunidad en terapia ocupacional, a estudiantes, a egresados y a externos. Por eso se llevó a cabo esta jornada. De una vez los invitamos para nuestra siguiente jornada de actualización, que es a través de modalidades sensoriales, y la facilitadora, la terapeuta ocupacional Lorena Prato. Entonces, si no ha pasado la cuarentena, nos volvemos a ver por este medio. También muchísimas gracias a nuestro periodista de la Universidad de Santander, a Margilián Velasco, y a las TIC por todo su apoyo y colaboración. Mil gracias a todos los graduados. Con mucho gusto, aquí estamos desde la Universidad de Santander, Campus Cúcuta, para toda la familia UDES, en estos momentos tan difícil que vivimos, pero que además estamos aprovechando de la mejor manera las herramientas tecnológicas como es esta plataforma Zoom, donde nos permitió conectarnos más de 80 personas al mismo tiempo, interactuar y por supuesto pues estar al tanto de esta actualización de terapia ocupacional. Les recuerdo que la familia UDES siempre las acompaña y buena noche para todos. Muchas gracias por estar conectados a través de las herramientas tecnológicas, por supuesto, del Facebook de la Universidad de Santander. Gracias, Omar. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Jennifer. Muchísimas gracias. Doctora Mónica. La doctora, sí, que quisiera de verdad extender mi agradecimiento de una manera muy especial a la doctora Jennifer, porque como ella lo manifestó, fue un reto, un reto que lo supo adelantar satisfactoriamente. De verdad que me siento comprometida, no solamente me siento comprometida de ver ese compromiso, esa entrega y definitivamente llevar el nombre de la terapia ocupacional en alto. Cuando las cosas se hacen con amor, con pasión, pues esto es lo que logra transmitir. Y hoy fue una noche especial, nos logró cautivar con el tema y sin lugar a dudas aprendimos muchas cosas. Doctora Marci, muchísimas gracias por ese compromiso también, que de igual manera, cuando todos nos sentimos comprometidos y cuando todos queremos aportar a la transformación integral de nuestra comunidad, estos son los resultados que se dan.
de verdad que me siento muy complacida y sigamos adelante, no podemos desfallecer y también no podía pasar por alto de darle el agradecimiento a nuestro querido periodista Omar Velasco, porque sé que estamos en horario continuo y él sin embargo está aquí acompañándonos y de verdad demostrando el sello de la familia UDES. Muchísimas gracias, gracias a todos los que lograron vincularse a este llamado que hace la Universidad de Santander y estoy segura de que todos logramos finalizar con un nuevo pensamiento y con un aprendizaje que nos dejó la conferencia dada por la doctora Jennifer. Muchísimas gracias. Hay que seguir incentivando estos espacios porque además se vinculan graduados que no están en la ciudad, personas de otras carreras que quieren adquirir estos conocimientos. Muy interesante porque a través de grupos de Facebook pudieron ver y por supuesto escuchar esta presentación y todo este proceso que realizó la profe Jennifer. Muchísimas gracias. Un aplauso.